Tema: hemos encontrado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Texto: Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Título: La dispersión, la primera diáspora de israelitas en la historia. Introducción. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos a Jesús, el Mesías prometido, llamando y seleccionando a sus discípulos para enviarlos a una misión. Proclamen el reino de los cielos a todas las personas del mundo. Pero la prioridad era el reino de los cielos antes que el reino de Israel. Pero en el orden de la invitación, la prioridad es Israel antes que los gentiles. Este es el Dios de orden, dando una prioridad, y la prioridad es Israel antes que los gentiles, como usted y como yo. Porque a los suyos vino, y los suyos, es decir, su pueblo, no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Nos dice que el Mesías vino primeramente a su pueblo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, ¿por qué Jesús dijo eso si los judíos son Israel? ¿Qué acaso los judíos no son todo el pueblo de Israel? Por supuesto que no. Los judíos no es la única tribu del pueblo de Dios. Israel se compone de más tribus, además de los judíos. ¿Por qué les pide buscar a las personas de la casa de Israel y no a las personas de la casa de Judá? Cualquiera puede argumentar que Jesús se refiere precisamente a los judíos, que se encontraban dispersos producto de la ocupación romana de aquella época. Pero la respuesta no es tan simple como los cristianos de todos los siglos lo han entendido y enseñado, porque Jesús sabía la diferencia entre la casa de Judá y la casa de Israel. Él sabía que eran dos naciones totalmente distintas y diferentes una de otra. Y Jesús sabía que la casa de Judá estaba en Jerusalén y que las ovejas perdidas de la casa de Israel estaban entre los gentiles, entre las naciones. Por eso manda a los discípulos a buscar a las ovejas de la casa de Israel entre las naciones, porque no estaban en Samaria ni mucho menos en Jerusalén. Jesús utilizó una alegoría para representar a Israel por medio de los judíos. No. Jesús sabía que judíos e israelitas eran dos naciones distintas. Los primeros, es decir, los judíos, estaban perfectamente localizados en Jerusalén. Y Jesús nació en Judá, en Judea. Hasta los reyes magos sabían dónde estaban los judíos, pero los israelitas hasta el día de hoy no los han podido ubicar. Aunque algunos dispersos, pero al fin y al cabo, los judíos estaban reconocidos y ubicados en Jerusalén. Porque de la gente de la casa de Israel ya nadie preguntaba qué había sido de ellos. Ni los judíos buscaron a sus hermanos, los israelitas, y la iglesia mucho menos se dedicó a buscarlos. Pero en este pasaje, el Mesías estaba buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel antes que a los gentiles para invitarlos a entrar en el reino de los cielos. Los judíos no buscaron a los israelitas, la iglesia no buscó a los israelitas.
Pero el Mesías y sus primeros discípulos en este pasaje sí lo hicieron. Y los discípulos en el libro de los Hechos todavía aún así le preguntaron a Jesús acerca de la restauración de Israel, demostrando así la inquietud que hay todavía en ellos como nación, como pueblo, como raza. Pero tenemos una excelente noticia. Hemos encontrado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Punto número 1. La advertencia de Dios para Israel. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, que allí te dará Jehová corazón temeroso, y caimiento de ojos, y tristeza de alma. Una de las consecuencias de la apostasía de Israel fue la diáspora, o la dispersión fuera de la tierra de Canaán. Dios les advirtió que si optaban por el camino de la iniquidad, Él los iba a echar de la tierra que Él mismo había jurado a sus padres. Esta misma advertencia se repetiría en Levítico capítulo 26, versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Desde la época del Éxodo, Dios estaba advirtiendo al pueblo de Israel que serían castigados mediante una diáspora si se rebelaban contra Él. Bajo esa condición, el pueblo de Israel debía mantenerse unido al Eterno para ser una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio para Dios. Muchas veces, estando en el desierto, Israel se rebelaba contra Dios. Sin embargo, el Eterno los perdonaba y continuaba bendiciéndolos. Y a pesar de sus continuas rebeliones, el Eterno no iba a exterminar a la gente de Israel. La palabra diáspora es un término etimológico griego que se compone de dos palabras. El prefijo dia, que significa a través de, y spora, que es un sinónimo de semilla o de siembra, como la figura de un sembrador que esparce por todo el campo las semillas de trigo para sembrar. Esto es lo que significa la palabra diáspora o dispersión. Se conoce como diáspora a la disgregación o el éxodo masivo de los ciudadanos de un país que deben abandonar su tierra de origen. Es la migración de todo un país, de todo un pueblo, para ubicarse en otro lugar totalmente distinto a su origen. Es así como Israel, toda la gente de la casa de Israel, tuvo que abandonar su tierra, su nación, para ubicarse en otro lugar. No fueron exterminados, pero sí tuvieron que emigrar, tuvieron que salir de la tierra de Canaán. A diferencia de otras naciones y de otros pueblos que también han sido dispersos o han sufrido una diáspora, Israel perdió toda su identidad hebrea, cultural, religiosa y por eso es que actualmente no son fáciles de reconocer, como los judíos. Cualquier persona puede identificar a un judío, pero no cualquiera puede reconocer a un israelita de la casa de Israel.
Para todo mundo es fácil reconocer a los árabes. Inmediatamente sabemos que son hijos de Ismael. Otros saben identificar a Gog y a Magog con los rusos y viven predicando la guerra de Gog y Magog, pero se les dificulta identificar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, versículo 6 dice: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todos ponemos un pretexto teológico para no hacerlo, pero se la pasan buscando y identificando a Gog y a Magog, a Ismael, a los rusos, a los chinos, a los sirios y a los askenazi, a los cusitas, a los jerjeseos, a los fereceos y a toda la cantidad de feos, menos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además, aplican las profecías que son para Israel hacia los judíos. Y obviamente el estudio teológico escatológico no les resulta por no aplicar la profecía a quien va dirigida. Un 90%, 99% de las profecías que tienen que ver con los judíos ya se cumplieron porque tienen relación con el Mesías. Pero las profecías que son para Israel aún falta por cumplirse. Por eso es que localizar a la casa de Israel es importante, porque Israel es la llave de la profecía escatológica. Los cristianos solo conocen y reconocen solo las diásporas judías, ignorando que mucho tiempo antes los israelitas habían sido echados fuera de la tierra de Canaán. Los israelitas tuvieron que dejar la tierra que Dios había prometido a Abraham, que se la daría a ellos precisamente. En el tiempo de los reyes de Israel, con 200 años de apostasía, Israel rompió el pacto que Dios había establecido con ellos, y Dios determinó que debían ser echados fuera de la tierra de Canaán. El significado de la palabra diáspora se representa mediante un sembrador que esparce la semilla o el grano para sembrar en el campo. La diáspora de Israel, no de los judíos, sino de Israel, está perfectamente descrita en el libro del profeta Oseas, malamente tildado de un profeta menor. Le dicen profeta menor, pero hasta el día de hoy no han entendido la profecía del profeta Oseas. Además, para Dios no hay profetas chiquitos ni grandotes, y este profeta Oseas nos ayuda a comprender cómo se dio esa primera gran diáspora de israelitas en la historia. Oseas capítulo 1, versículo 1 al 10. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió Elia otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama,
concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. De la lectura anterior del profeta Oseas obtenemos los siguientes puntos. Inciso A. La mujer fornicaria fue la casa de Israel, el reino del norte. Versículo 2. Dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Eso fue lo que hizo Israel, apartarse del Eterno, apostasía. Inciso B. Israel iba a ser esparcido porque el Eterno los iba a echar fuera de la tierra de Canaán. Versículo 4. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. De este versículo 4 obtenemos los siguientes subpuntos. Punto número 1. Dios hizo cesar el reino de la casa de Israel, no al reino de Judá. Inciso número 2. Jezreel significa Dios siembra o Dios esparce, como decir la palabra diáspora. Inciso número 3. Efectivamente, Dios esparció, no exterminó a las personas de Israel. Significa que toda esa multitud de personas de las 10 tribus del norte de Israel fueron trasladadas a otro lugar, a otra tierra, y siguen vivos el día de hoy. Por eso dice el versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Es decir, que Israel iba a ser ubicado en otra tierra, alejados de Samaria, y se convertirían en una multitud de personas, y a su vez se convertirían en las grandes potencias mundiales en la actualidad. Inciso número 4. Dios hizo cesar el reino de Israel, por eso es que los discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, le preguntaron al Señor Jesús sobre la restauración de todo el reino de Israel junto con el reino de Judá. Actualmente Israel no está totalmente unido como reino, pero sí como familia, porque los anglosajones son una sola familia, y ellos son ese Israel pagano sin identidad hebrea, pero son Israel. Inciso C. Dios no toleró el pecado de Israel. Versículo 6. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y aquí obtenemos los siguientes subpuntos. Punto número 1. Dios los quitó de la tierra de Canaán. Los mandó a Siria entre el Mar Negro y el Mar Caspio y los ríos de Babilonia, es decir, el Éufrates y el Tigris, y luego al occidente hasta llegar a Europa y Norteamérica y Oceanía. Punto número 2. Los quitó, pero no los exterminó. Insisto en esto porque se considera que la diáspora de las 10 tribus de la casa de Israel es una leyenda o una fábula, cuando la misma palabra de Dios, la misma boca de Dios nos dice que es una realidad. Esa gente sigue viva bajo otra identidad. Los israelitas no se fusionaron con los judíos hasta llegar a esa pequeña porción de tierra que actualmente es Jerusalén. No.
Los israelitas fueron esparcidos y, como lo dice el versículo 10, llegarían a convertirse en una multitud de personas. Esa multitud de personas llegó a convertirse en diversas naciones. Inciso D. Israel perdió esa comunión íntima con Dios. Casi 200 años de apostasía, descritos en los libros de los reyes y de las crónicas, hicieron irreconocible a Israel. Ya no se parecía al pueblo que Dios había rescatado de Egipto y que había sido como un hijo para Dios. Versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. De este versículo 9 podemos entender los siguientes puntos. Punto número 1, 200 años de apostasía. Punto número 2, con reyes que ya no pertenecían a la casa de David. Punto número 3, sin sacerdotes levitas que intercedieran por el pueblo. Punto número 4, sin sacerdotes levitas no había una lectura ni una enseñanza de la Torá. Y punto número 5, Israel parecía más un pueblo pagano, filisteo, cananeo, que el pueblo santo de Dios. Aún así, Dios permanecería fiel e iba a cumplir sus promesas, los pactos que había establecido con sus padres, y recordamos nuevamente lo que dice el versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Aún con toda la apostasía de Israel, ellos se convertirían en una multitud de personas. Punto número 2. Asiria fue el instrumento de Dios para la primera dispersión de israelitas en la historia. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de Asera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar a Israel. El versículo 15 dice, sacudirá a Israel, es decir, castigar. Arrancará, es decir, de raíz a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres. Y luego dice, y los esparcirá, es como aventar más allá del Éufrates. Si usted está esperando encontrar un versículo que diga textualmente que Dios dispersó a Israel fuera de la tierra de Canaán, de la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, es este. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 15. Dice, Jehová castigará a Israel. No dice a Judá, sino solo a las 10 tribus perdidas de Israel. Nada más. Este versículo no es una profecía para el futuro. Este versículo es un hecho histórico pasado que ya ocurrió. Lamentablemente, no todos los estudiosos de la Biblia lo han entendido. Textualmente dice que Dios arrancará y arrancó a Israel de la tierra de Canaán, porque los judíos, a pesar de la cautividad babilónica, siguen en la tierra de Canaán. Los judíos siguen permaneciendo en Jerusalén. Será un hecho histórico cuando Israel, las 10 tribus perdidas de Israel, regresen a Canaán, a Jerusalén. Ese hecho será un momento histórico. Las 10 tribus de la casa de Israel están ubicadas en otro lugar aquí en la tierra.
Es una tierra diferente, una tierra alejada de la tierra de sus padres. No viven en Samaria, no viven en Palestina. El versículo dice, y los esparcirá. Eso es lo que acabamos de leer, el significado de diáspora, dispersión. Primero los arrancó de Samaria y los llevó más allá del río Éufrates. De acuerdo a este mapa que estamos observando, el río Éufrates está en la región de Mesopotamia y un poco más hacia el norte está el Mar Negro, el Mar Caspio, y ahí es donde ubicaron los asirios a las tribus de Israel. Cuando terminó el imperio asirio, los israelitas no se quedaron a vivir en Mesopotamia o en Asiria. Tampoco se quisieron regresar a su tierra, no regresaron a Samaria. ¿A dónde fue toda esa gente? Tiempo después, cuando llegaron los judíos deportados a Babilonia, es decir, a ese mismo lugar, las 10 tribus perdidas de Israel ya no estaban viviendo ahí. Cuando llegaron los judíos, ellos ya se habían marchado. Israel ya no quiso regresar a Dios, ya no quiso regresar a Samaria, y los libros de Esdras y de Nehemías relatan el regreso de los judíos a Jerusalén, y entre ellos no había ni una sola tribu de las que pertenecían a las 10 del reino del norte. ¿A dónde fue toda esa gente? ¿A dónde fue toda esa multitud de personas? Ahora, ¿la Biblia nos da la ubicación actual de dónde está toda esa multitud de personas? Claro que sí. Por eso es la razón de este video. Hemos encontrado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Isaías capítulo 10, versículo 5, leemos que Asiria es el instrumento en las manos de Dios para castigar a Israel. La primer cautividad asiria se llevó a cabo durante la administración de 3 reyes asirios, en un lapso de tiempo de 100 años. El primer rey asirio, Tiglat-Pileser, segundo o tercero, esto es en el año 745 a.C. El primer grupo de israelitas que tomó cautivos Tiglat-Pileser fueron las tribus de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, y más tarde la tribu de Neftalí. ¿Dónde encontramos esto? En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 5, versículo 25 al 26. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Hala, a Abor, a Ara y al río Gozán, hasta hoy. Este mismo relato lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, a Belbeth-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. El segundo rey asirio que invadió a Israel fue el rey Salmanasar IV, quien accedió al trono en el año 727 a.C. Oseas, rey de Israel, era tributario suyo, y cuando el rey Salmanasar descubrió que el rey Oseas se había aliado con el rey de Egipto, Samaria fue asediada. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1 al versículo 7. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela,
en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halag, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. La Biblia no habla de ningún judío, no habla de ningún rey judío. Todos son reyes de Israel. La gente que deportaron los asirios es la casa de Israel. Israelitas y judíos no son lo mismo. Son hijos de Jacob, pero son 2 naciones totalmente diferentes. Para nosotros nos da igual, pero siempre la Biblia comienza especificando a qué reino pertenece cada rey. Menciona el rey de Israel o menciona al rey de Judá. Y la última etapa de esta cautividad israelita la realizó el rey Sargón en el año 722 a.C. Este rey Sargón es mencionado por el profeta Isaías en el libro del profeta Isaías capítulo 20, versículo 1. Es así como los asirios no solamente saquearon a Damasco, sino que también invadieron a Israel, el reino del norte, además de Aram y el norte de la actual Palestina. Sin embargo, los asirios respetaron a los judíos, es decir, a la casa de Judá, cuya capital era Jerusalén, y el cual quedó como un estado tributario. Los asirios de esta manera llevaron esclavizadas a las tribus llamadas la casa de Israel, mientras que el reino de Judá permaneció firme hasta la cautividad de Babilonia. Prestemos atención al siguiente relato bíblico. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos
y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, y de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a las adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron a rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 24. Así como extranjeros ocuparon la tierra de Israel hasta el día de hoy, que fueron conocidos como los samaritanos, que ocuparon la tierra de Israel. En esta descripción del segundo libro de los Reyes es muy clara y no deja lugar a dudas. La explicación de cómo se dio la deportación a Asiria es muy clara por parte de la Biblia. Y aquí está descrita la primera gran diáspora de israelitas en la historia, que ocurrió en el año 700 a.C. Pero hasta el día de hoy no ha regresado Israel y no hay un relato bíblico que nos narre el regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel, no al menos antes de la segunda venida del Señor. Está el relato del regreso de los judíos a Jerusalén, pero de los israelitas aún no hemos llegado a esa parte. Israel no ha regresado a Samaria. En el siguiente video continuaré con la enseñanza de este bosquejo general a la historia del hijo pródigo. Hemos encontrado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.